Muy buenos días. Bueno, pues muchas gracias a todos los asistentes que ya llegaron al webinar en este momento. Vamos a dar inicio a nuestro webinar 10 tips para administrar tu organización eficazmente. Actualmente ya les están mostrando la presentación de lo que va a ser nuestro taller, pero antes de comenzar vamos a iniciar con algunas indicaciones técnicas sobre su panel de herramientas que ustedes tienen con su plataforma en GoToWebinar. Se les está mostrando un slide con las indicaciones técnicas donde estamos mostrándoles las herramientas que tiene la plataforma. Estamos viendo aquí el cuadrito con diferentes controles. En la parte superior tenemos los controles de audio. Por el momento, todos en este momento van a estar silenciados. Nadie va a tener acceso a audio en este momento por cuestiones del tiempo, pero aquí está la opción para que ustedes se silencien o en el caso de que quieran quitar su micrófono. También tenemos abajo en la parte inferior un panel de preguntas. Aquí podrán ver todas las preguntas que se van realizando durante el webinar. Si a ustedes les van surgiendo algunas dudas sobre el contenido, los pueden meter en este cuadrito de texto y nosotros les vamos a ir dando respuesta poco a poco, tanto en el chat y al final del webinar vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para todos ustedes. En la parte izquierda del panel de control van a encontrar algunas otras señalizaciones como una manita. Esto es para levantar la mano y nos indica que al equipo que ustedes quieren participar o tienen alguna duda sobre el contenido que se está dando. También tienen la opción para ampliar o minimizar la ventana del GoToWebinar y con la flechita pueden acortar, es decir, minimizar este panel de control. Solamente unas indicaciones técnicas para todos nuestros participantes. Por favor, hay que mantener nuestro micrófono silenciado. Si quieren, por favor, si quieren participar en alguna dinámica o tienen alguna duda, por favor levanten la mano en el panel que ya se les mostró anteriormente. Y si tienen alguna duda o pregunta, por favor envíenla por el panel de las preguntas. Bueno, pues ya iniciando con nuestro webinar, solamente queremos recalcar algunos de los objetivos que tenemos el día de hoy con ustedes, que es proporcionar información útil para mejorar los procesos y administración financiera de las organizaciones de la sociedad civil y por tanto informarles de todas estas obligaciones, beneficios fiscales y efectos que trajo esta nueva reforma sobre la ley de impuestos sobre la renta y cómo afectan directamente a sus organizaciones. Y por supuesto fomentar la transparencia como una práctica para generar confianza entre las organizaciones, el gobierno y la sociedad en general. Bueno, pues estamos muy contentas aquí en este webinar porque tenemos a dos facilitadoras expertas en el tema de administración y materia de impuestos para OSCs. Tenemos a Mari Carmen Tenorio. Ella es administradora de Alternativas y Capacidades y a continuación voy a leer un poco de su semblanza. Mari Carmen es licenciada en Administración, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en Sistemas de Información de la misma universidad. Estudió el diplomado en Seguridad Informática en el ITAM y el diplomado de Sistemas de Información por parte de la Ibero. Ha trabajado como gerente de sistemas y de organización durante 16 años y ha sido líder de proyectos administrativos y en la iniciativa privada. Actualmente María tiene en Alternativas trabajando unos años aquí con nosotros y estamos muy contentas de que toda esta profesionalidad esté también al servicio de una organización de la sociedad civil. También nos acompaña la licenciada Cristian Gutiérrez. Ella es licenciada en Contaduría, egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomado en Impuestos de la misma institución.
Actualmente trabaja en Hans Consultores, que es una firma dedicada a brindar asesoría contable, fiscal y administrativa a proyectos del tercer sector. Ha colaborado en el diseño e impartición de cursos y talleres sobre manuales y procedimientos administrativos, y también su experiencia incluye diversas áreas referentes a los controles administrativos, contable y fiscal, especializándose en los temas de las organizaciones de la sociedad civil, colaborando en diferentes proyectos desde su constitución hasta los controles operativos. Muchas gracias, Cris, por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, pues les platico un poquito de la dinámica de este webinar. Este webinar va a tener un formato de entrevista. En el registro de este taller nosotros recogimos las preguntas más recurrentes que nos hicieron acerca de temas administrativos de una OSC, por lo que en el transcurso del webinar trataremos de ir contestando a todas estas preguntas. Antes quisiera mostrarles a nuestro apoyo técnico en el webinar. Está Dani Dorantes, que es coordinadora de Fondos a la Vista, Claudia Natera, su servidora, coordinadora operativa también de Fondos a la Vista, y nuestros voluntarios, Emanuel Johansen, Marco Sandoval y Jonathan de Vicente. Muchas gracias, chicos. Bueno, ahora vamos a empezar, ahora sí, con el webinar, con el contenido de este taller. Vamos a empezar por ti, Mari. Muchos han hablado de la administración de una organización y que debe de ser buena, pero en realidad, ¿qué es la administración? ¿Cuáles dirías tú que son los elementos básicos que todo administrador, de una organización debe tomar en cuenta a la hora de hacer esta tarea? Buenos días. Les vamos a dar 6 tips que nosotros consideramos que nos ayudan a una buena administración. El primero es una descripción de puestos. Esta descripción es de cada una de las actividades que hacen los responsables de la parte administrativa. Hay muchas organizaciones que no han definido claramente qué hacen sus administradores. Entonces pueden hacer desde proyectos hasta encargarse de la parte de mantenimiento. Entonces debemos de tener una claridad y hacer una descripción de todas las actividades que realizan. Y desde este momento empieza el control interno. Es decir, describimos quién es la persona que firma un cheque y aparte quién es la persona que paga un cheque. Entonces, el control interno empieza desde la descripción del puesto de cada uno de los integrantes de la parte administrativa. Punto número 2. Tener manuales de políticas y procedimientos. Hay que describir cada una de las actividades que realiza el área administrativa a detalle, incluyendo los responsables, incluyendo los formatos que se utilizan. Y aquí no solamente estamos incluyendo la parte de descripción de puestos, sino las actividades que se realizan. Otro punto importante que consideramos es un plan de sustentabilidad financiera. Este plan de sustentabilidad debe estar basado en el plan estratégico de la organización. ¿Y qué supone este plan? Bueno, supone financiar las operaciones de la organización que nos permita llevar a cabo la misión y los objetivos y la visión, desde la base de la planeación estratégica. Un plan de sustentabilidad debe contener los presupuestos, la proyección de los presupuestos, el control financiero y el análisis financiero que necesitamos para nuestra organización. Otro punto que es importante es tener un catálogo de cuentas. Un catálogo de cuentas es una herramienta contable y es una estructura de cuentas contables que nos permiten organizar los ingresos y los gastos de la organización. Este debe ser lo suficientemente flexible para poder incluir todos los proyectos que tenemos, fácil de manejar y claro. Un punto 5 que tenemos es tener un presupuesto. Y eso lo podemos dividir en 2 partes. Un presupuesto anual que incluye un periodo de 15 meses y en ese presupuesto se van integrando todos los ingresos y todos los gastos de la organización.
con base, por ejemplo, a la inflación que se va a ejercer ese año, con base a los ingresos que efectivamente tenemos asegurados. Y después hacer un presupuesto por proyecto. Este presupuesto es muy importante que involucremos al coordinador de proyecto, a la gente que opera los proyectos, porque en esa medida ellos se van a hacer dueños de ese proyecto y van a poder controlarlo y administrarlo. Y también al final del proyecto nos sirve para poder reportar a nuestro donante con claridad. Y estos dos proyectos, dos presupuestos se deben conjuntar en uno solo, que debe de ser el presupuesto anual de la organización. Y por último, tenemos el resguardo de la información. Actualmente, con las situaciones que tenemos de seguridad, de requerimientos fiscales, es importante tener archivos digitales y archivos físicos. Los archivos digitales debemos de tener tanto un respaldo dentro de la organización como un respaldo fuera de la misma, por seguridad de esta. Y los archivos físicos, pues es toda esa información contable y administrativa que tenemos que resguardar por un periodo de tiempo. Entonces creemos que estos son 6 puntos que a nosotros en lo particular nos han ayudado a llevar una buena administración. Ok, muchas gracias, Mari. Oye, también he escuchado que un presupuesto debe ser de 15 meses y no de 12. A ver, platícanos por qué. Principalmente para las organizaciones, los 3 primeros meses del año son los meses más difíciles, porque es el periodo en donde estamos haciendo propuestas para convocatorias o para solicitar financiamientos. Entonces, lo que buscamos con un presupuesto de 15 meses es poder cubrir esos 3 meses que podríamos llamarle como las vacas flacas, el periodo de vacas flacas para la organización, cubrir esos 3 meses con todo el año anterior. Entonces, por ejemplo, ahorita para 2014 estaríamos hablando de que hacemos el presupuesto todo el ejercicio fiscal de enero a diciembre y cubriríamos enero, febrero y marzo del 2015. De esta forma vamos prorrateando nuestros ingresos para quedar cubiertos los primeros 3 meses del siguiente año y podamos soportar en ese tiempo la operación y esperar los recursos a partir de abril o los siguientes meses. Ah, ok, Mari. Bueno, pues entonces estamos hablando que teniendo en cuenta estos 6 puntos, estamos teniendo buenas herramientas para darle un buen seguimiento a nuestros ingresos y a los egresos de nuestra organización. Además, nos puede ser muy útil para mantener el orden, ¿no? Al momento de hacer reportes financieros o, por ejemplo, de pagar impuestos, ¿no? Al momento de hacer nuestras declaraciones anuales o mensuales. Y bueno, y pues hablando de impuestos, mucho se ha hablado de la reforma fiscal, sus implicaciones, cómo estas van a afectar a una donatoria autorizada, etcétera. Pero bueno, aquí tenemos a la experta, Cristian, que nos va a decir exactamente cómo estas nuevas disposiciones fiscales van a afectar a nuestras organizaciones. Hola, buenos días. En esta parte de la reforma fiscal para las organizaciones civiles podemos hablar de 2 buenas noticias. Una de ellas es el cambio de las actividades de la ley de ingresos a la ley del impuesto sobre la renta. Esto es, la ley de ingresos tenía una serie de actividades que podían ser autorizadas por el SAT para organizaciones civiles. La ley de ingresos es de vigencia anual, por lo que para los siguientes ejercicios podía estar o no estas actividades. Ahora con la reforma se incluyeron en la ley del impuesto sobre la renta actividades como acciones de protección civil, protección para la equidad de género, protección de los derechos humanos, algunas actividades específicas, culturales y ecológicas que estaban contenidas en esta ley de ingresos. Ahora en la ley del impuesto sobre la renta se amplía estas actividades, pudiendo generarse más donatarias autorizadas. Otro de los grandes logros fue continuar con los donativos deducibles para las personas físicas. Esto es, en la declaración anual de personas físicas hay un tope del 10% de sus ingresos o 4 salarios mínimos en deducciones personales para su declaración anual. Sin embargo, dentro de estos límites no están los donativos. Es decir, desde 2008
hay una limitante para hacer deducibles los donativos del 7% de los ingresos acumulables. Para este año, este tope se mantiene, pero no entra dentro del 10%. Ok, eso quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero donar a una organización que sé que es donataria autorizada, ¿cuánto en realidad voy a poder deducir? El tope de deducibilidad es de acuerdo a tus ingresos acumulables del ejercicio anterior, es decir, si tuviste ingresos gravables de 10,000 pesos el ejercicio anterior, tu tope de deducción para este 2014 serían de 700 pesos. Esa sería la mecánica para que tú puedas medir los donativos. Ok, pero quedarían fuera de mi 10%, ¿no? De deducibilidad o por otros ingresos. Así es. Ok, bueno, pues ahora bien, ¿y qué cambios tendrían que hacer las organizaciones ya en el día a día para estar en orden con estas nuevas disposiciones fiscales? Uno de los cambios que se ha venido platicando ya por varios años es el cambio a comprobantes digitales. A partir del 2014, todos los contribuyentes están obligados a emitir comprobantes fiscales a través del CFDI. Esto incluye a las personas morales, por supuesto a las organizaciones civiles como las donatarias. Sí, he escuchado mucho del CFDI, pero en realidad, ¿tú nos puedes explicar qué es y cómo es que lo puedo implementar en la organización? El CFDI es una facturación en línea, es decir, hay proveedores autorizados por el SAT que se llaman PACs, que van a hacer la mecánica de en línea, generar la factura a través del SAT. Esto es, estos proveedores a través de alguna página de internet o un software como tal, te van a dar los lineamientos para generar una factura. Sin embargo, al momento de emitirla, lo que va a tener validez es el timbrado y el reconocimiento de ese comprobante de manera inmediata a través del SAT. Algunas de las distinciones de un CFDI es que tiene una cadena y un sello digital, tiene un folio fiscal de 32 dígitos que no es de manera consecutiva. De acuerdo con estos software que manejan los proveedores, podemos tener un consecutivo para control interno. Sin embargo, el folio fiscal como tal ya es un número determinado por el SAT al momento de hacer lo que llamamos el timbrado. Ah, ok. Y por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, yo soy persona física y debo de empezar a emitir recibos de honorarios CFDI, ¿no? Y lo puedo hacer, yo he escuchado que lo puedo hacer por medio del SAT y tramitarlo dentro de su sistema para emitir desde ahí yo mis recibos. ¿Esto mismo lo puede hacer una organización o necesariamente lo tendría que hacer a través de un tercero? El SAT, a través de su página de internet, posibilita los mecanismos para emitir facturas a través de su portal. Sin embargo, el mismo SAT recomienda que si tienes operaciones o un volumen de facturación muy alto, lo hagas a través de un proveedor autorizado, y será mejor para las organizaciones tener un control en sus sistemas de la emisión de estos comprobantes. Simplemente lo que hacen los terceros autorizados es estar en línea con el SAT para el momento de emitir un comprobante fiscal, este esté autorizado de manera automática. Ok, y estos recibos tienen que cumplir con ciertos requisitos para las donatarias autorizadas. Es importante mencionar que los términos de facturas o recibos no están como tal en las disposiciones fiscales. Para las disposiciones fiscales solo hablamos de comprobantes fiscales. La distinción de los conceptos incluidos en estos comprobantes es lo que hace la distinción de lo que comúnmente llamamos facturas o recibos. Para el caso de las donatarias autorizadas, continúan las distinciones en la representación impresa de estos comprobantes, de las leyendas, por ejemplo, que son donativos que van a ser utilizados exclusivamente para el objeto social de la donataria, en el caso de bienes en especie, de que estos ya fueron deducidos. Y uno de los cambios es que ya no es obligatorio que de esta representación impresa se muestre la fecha y el número de oficio en el cual fueron autorizadas. Ok, ¿y qué mecanismo, por ejemplo, va a utilizar el SAT para darle seguimiento a todos estos comprobantes?
Bueno, uno de los mecanismos es, como todo es ahora ya en línea y es lo que se pretende, que todo se maneje de manera electrónica, precisamente estos comprobantes se genera un XML y un PDF. Estos archivos van a ser los que van a tener validez fiscal para las autoridades, por eso es importante conservarlos entre nuestros resguardos propios que tenemos en las organizaciones de controles de sistemas, tanto nuestros comprobantes fiscales generados por parte de ingresos como los gastos que se generen en las organizaciones, ambos tipos de comprobantes deberían ser almacenados, los XML y los PDF. También es el caso de los recibos de nómina y de asimilados. Estos tienen límite o prórroga para emitirse a partir del 1 de abril, serían como obligatorios. A partir del 1 de enero, las donatarias ya deberían estar utilizando comprobantes fiscales. Ok, y esto se refiere al buzón tributario que ahora se tiene que dar de alta. Para efecto de los comprobantes fiscales, alguna de las dudas que se tiene es la información que pueden contener. Es importante recalcar que la estructura del famoso XML contiene los datos esenciales que necesita el SAT en cuanto a quién está emitiendo el comprobante y quién lo está recibiendo. Las descripciones dentro del comprobante las podemos encontrar en la representación impresa del PDF como tal. Sin embargo, podemos encontrar algunas limitantes en cuanto a los conceptos que de no mostrarlo en la estructura del XML como tal, pero se pueden mostrar en el PDF. Esto que preguntas del buzón tributario es una herramienta que el SAT utilizará para estar en contacto con los contribuyentes del día a día. Es decir, hoy por hoy recibimos notificaciones en nuestros domicilios fiscales de algún tipo de omisión de obligaciones o de avisos e invitaciones a cumplir ciertas obligaciones. Ahora, a través de su portal, el SAT va a tener estas notificaciones en línea a través de su buzón tributario. Para esto debemos inscribirnos, indicar un correo electrónico y en su caso un número de celular para que el SAT nos avise que hay algo que tenemos que consultar en el buzón tributario, desde seguimientos, algún requerimiento, hasta invitaciones de recordatorios de fechas de vencimiento de obligaciones mensuales o anuales. Ok, muchas gracias, Cris. Pues por ahí nos están llegando ya muchas dudas acerca de este tema, que al final del webinar trataremos de contestar. Ahorita por cuestiones de tiempo vamos a seguir con el contenido ya planeado, pero al final vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para todos aquellos que vayan teniendo dudas. Bueno, no las vayan haciendo llegar por el chat. Bueno, Cris, y bueno, ya para terminar con este tema de las cuestiones fiscales, he escuchado que hubo también otro cambio muy importante para las donatarias, ¿no? Que antes se podía sentir como incluso una carga, como en este caso que es el dictamen fiscal. ¿Qué cambios hubo en este sentido? El dictamen fiscal, seguramente hoy en día estamos trabajando a la par con los auditores para la preparación del dictamen fiscal correspondiente al ejercicio 2013. Para las organizaciones civiles es obligatorio hasta 2013 cuando tuvieran ingresos mayores a 2 millones. La reforma para este 2014 es optativo en general para todos los contribuyentes, solo cuando rebasen ingresos superiores a 100 millones. Bueno, pues definitivamente creo que no entramos en ese límite, pero bueno, está esta opción, ¿no? De quererlo hacer también como una herramienta de transparencia. Bueno, pues muchas gracias, Cris. Con esto cerramos este segundo tema, que es la cuestión de las reformas fiscales, para entrar a otra preocupación que también ha sido muy recurrente en las organizaciones civiles, que en este caso es la sustentabilidad financiera, ¿no? Muchas veces las organizaciones estamos buscando de dónde ingresar más recursos, a quién acercarnos, etcétera. Pero, Cris, ¿tú nos puedes explicar cuáles son los ingresos que tenemos permitidos como organizaciones de la sociedad civil, aparte de los donativos?
Sí, es importante recalcar, como se ha comentado en diversos talleres, al momento de constituir una organización civil, lo primordial es el objeto social. El objeto social, que es lo que define a qué nos vamos a dedicar a lo largo de la existencia de la organización como tal. Este primer paso de constitución y de autorización por el SAT es el que nos va a definir qué tipo de ingresos van a ser sujetos al impuesto sobre la renta o no. Recordemos que ser una organización civil y estar autorizada nos exenta del impuesto sobre la renta de acuerdo al objeto social autorizado. Esto es los donativos en general y algún tipo de servicio o venta de bienes o enajenaciones que nos permita el SAT al momento de constituirnos como donatarias autorizadas. Sin embargo, hay una excepción de realizar actividades diferentes a nuestro objeto social que no sea sujeta al impuesto sobre la renta, pero con un límite del 10% de nuestros ingresos totales percibidos durante un ejercicio. Ahora bien, es importante también recalcar que la exención de impuestos para las organizaciones civiles solo es en materia del impuesto sobre la renta, es decir, este impuesto directo para los contribuyentes. Sin embargo, hay otro impuesto que es el IVA, el impuesto al valor agregado, que por su naturaleza habla de exenciones o de gravámenes de acuerdo a las actividades y actos que se realizan y no en función a cómo están constituidos los contribuyentes, es decir, por la naturaleza de las actividades, los donativos, por ejemplo, son exentos de IVA. Sin embargo, si estamos autorizados a realizar otro tipo de actividades, como son investigaciones, asesorías, algún tipo de venta de algún producto autorizado de acuerdo a nuestras actividades, incluso las publicaciones, podría ser gravado para efectos del impuesto sobre la renta por la naturaleza de la actividad. No va ligado a nuestra constitución de donataria. Perfecto, Cris. Bueno, pues esto que nos dices es muy importante porque nos quitamos dos mitos, ¿no? Básicamente, uno, que por ser organización sin fines de lucro no pagamos impuestos, porque en realidad solamente estamos exentos de ISR y no de IVA. Y la otra es acerca de nuestros gastos, ¿no? Como en esta pregunta nos va a ayudar también Cris. Cris, ¿nos puedes decir qué gastos sí son los permitidos para las organizaciones? De acuerdo a las disposiciones fiscales, todo contribuyente puede hacer erogaciones o gastos que sean estrictamente indispensables para el cumplimiento de su objeto social. En este caso, para las donatarias, solo hay una limitante en cuanto a los gastos de administración. La propia legislación establece que los recursos no pueden ser destinados en más del 5% a gastos de administración. El exceso de estos gastos sería uno deducible y causaría un impuesto. Todos los demás gastos relacionados con las actividades para cumplir nuestro objeto serían deducibles. Hay un caso muy particular, por ejemplo, las becas, que en esta cuestión es importante tener una convocatoria al público en general, tener reglamentos instructivos que avalen que se están otorgando becas. Y otro consejo sería, por ejemplo, cuando se hace trabajo de campo, tener todo el soporte y justificación de trabajo en comunidades, bitácoras de visitas, de gastos realizados en ellas, y cuidar toda esta parte de que cumplan con los requisitos fiscales todos los comprobantes de las erogaciones que se están realizando. En ese sentido, ¿cuáles son los gastos, por ejemplo, no deducibles para una organización? Los gastos no deducibles serían los que no van ligados al objeto social, es decir, podemos tener un gasto que esté cubierto con un comprobante fiscal con todos los requisitos, por ejemplo, el arrendamiento de una oficina. Podemos tener un comprobante fiscal, pero si no está relacionado a nuestro objeto social, no sería deducible para la organización. La compra de pasteles para efectos de algún tipo de reunión o cuestiones administrativas. Puedes tener un comprobante fiscal, sin embargo, no estás
eso no es indispensable para la realización de tu objeto. Eso sería un ejemplo de no deducible. Recuerden que el costo de generar no deducibles en las organizaciones es del 35%. ¿Por qué? La tasa del impuesto para la renta para este ejercicio para las personas morales sigue siendo del 30%. Sin embargo, de acuerdo a la legislación específica para las donatarias autorizadas, se les aplica el porcentaje máximo de acuerdo a la tabla utilizada para las personas físicas, esto es el 35%. Ok, lo que implica que hay que tener mucho cuidado con estos gastos, ¿no es así, Mari? Porque tú, por ejemplo, ¿qué nos dirías? ¿Por qué es importante cuidar estos gastos no deducibles? Creo que los no deducibles es un buen ejercicio para la parte administrativa, porque uno de los principales puntos es que hay que cuidar el control de estos gastos no deducibles. Lo que es importante es hacer un hábito, una forma de trabajo que nos permita reducir la base gravable de ese impuesto. O sea, si tenemos, no es lo mismo pagar el 35% de 70,000 pesos de no deducibles que pagar 35% de una base de 10,000 pesos. Entonces, es un ejercicio muy bueno y es un ejercicio en los que deben de participar todos los coordinadores de los proyectos. Otro punto que es muy importante es que el tener una base muy elevada de gastos no deducibles es un foco rojo para la autoridad como organización civil. O sea, si nosotros tenemos un monto muy alto, nos van a empezar a cuestionar como organización qué estamos haciendo con los donativos. ¿Qué es lo que, en qué nos estamos gastando el dinero? Entonces creo que también como un signo de confianza hacia nosotros mismos es que tenemos que tener un control estricto de los no deducibles. Perfecto, Mari. Bueno, pues mucho ojo con este tipo de gastos. Y bueno, vamos a pasar a otro tema, que en este caso son las obligaciones fiscales de las organizaciones. Cris, ¿tú nos puedes decir cuáles son básicamente todas las obligaciones que debe de cumplir una OSC? Sí, en esta parte reitero la característica de organización civil, sí tiene obligaciones fiscales mensuales y anuales. Es importante recalcar que el hecho de constituirte como donataria simplemente te exenta de un impuesto directo, que es el impuesto sobre la renta, pero también es cierto que tienes obligaciones mensuales y anuales y particulares, que son las que vamos a ver en este momento. Las obligaciones mensuales que se puedan generar son las retenciones de terceros, es decir, si hacemos pagos de nómina, de honorarios, de algún arrendamiento, incluso alguna mensajería o de un flete que contenga una retención de IVA, que se esté obligado a hacer una retención, estamos obligados al siguiente mes, a más tardar el 17, enterar y pagar estas retenciones a personas físicas. O pagar el IVA, el impuesto al valor agregado, por las actividades grabadas que se hayan realizado en un periodo. Esto se hace a través del portal del SAT en su llamada plataforma para presentación de pagos provisionales, lo que va a generar una línea de captura para pagar a través del portal bancario. Todos los contribuyentes, personas morales, están obligados a hacer el pago de los impuestos a través del portal bancario, únicamente. Las obligaciones anuales son presentar una declaración de ingresos de los ingresos y erogaciones obtenidas durante el ejercicio, y en su caso el remanente distribuible sujeto al impuesto que mencionamos del 35%, a más tardar el 15 de febrero del siguiente año, a través de los medios que disponga el SAT y se presenta a través de su página. En caso de haber un pago, también se hará a través del portal bancario. Otra de las obligaciones es una declaración informativa múltiple. Esto es informar al SAT de las operaciones que se tuvieron con terceros en cuanto a retenciones del impuesto sobre la renta y del IVA, por sueldos, por salarios asimilados, por honorarios, por arrendamientos, por fletes. También hay un anexo para declarar todos los donativos otorgados durante el ejercicio y en el caso de haber hecho pagos al extranjero.
La fecha límite también es el 15 de febrero del siguiente año a través del portal del SAT. Esta declaración nos va a dar como resultado las constancias que tenemos que entregar a las personas físicas para que ellas a su vez preparen su declaración anual en el mes de abril. Otra obligación a nivel anual que es muy importante es presentar durante los meses de enero y febrero el aviso de continuidad. Este aviso es una declaración bajo protesta de decir verdad que las organizaciones siguen cumpliendo con todos los lineamientos y con los objetos que se le fueron autorizados la primera vez para fungir como donataria autorizada y que están cumpliendo todas las obligaciones mensuales y anuales que les corresponde. Otro informe que se debe de presentar es el aviso de transparencia. Este aviso también se presenta a través de la página del SAT, donde se indica desde la misión y visión de las donatarias, quiénes forman parte de sus consejos o patronatos, los ingresos que tuvieron, de quién los percibieron, a quién les entregaron donativos o cuáles fueron los proyectos que realizaron durante un ejercicio, y nos podemos apoyar en el dictamen fiscal del ejercicio anterior. Las fechas de presentación anteriormente eran durante los meses de noviembre y diciembre. Para este 2014 estaremos reportando la información de 2013 en los meses de agosto y septiembre de este año. Es importante mencionar que el cumplimiento de estas obligaciones se ve reflejado en la publicación del anexo 14 por parte del SAT. Este anexo se publica y es resultado de la resolución de la miscelánea fiscal. Se publica entre los meses de mayo y junio porque hasta este momento el SAT tiene la estadística completa de si una organización cumplió o no con todas sus obligaciones fiscales. El aparecer en este anexo indica que hemos cumplido y seguimos en orden con Hacienda. Ok, muchas gracias, Cris. Entonces estamos hablando que existen todas estas obligaciones para estar en orden con la autoridad, que son básicamente pues nuestras declaraciones mensuales, la declaración anual, que incluye también en ese mismo periodo de tiempo la declaración informativa múltiple, nuestro aviso de continuidad y el informe de transparencia. Mucho ojo porque ya cambiaron las fechas y en agosto de este año hay que empezar a hacer este trámite para todas las donatarias autorizadas. Bueno, pues aquí cerramos esta parte de obligaciones fiscales y vamos a entrar a otro tema del que también se ha hablado mucho y del que nos han preguntado mucho en este webinar, que es acerca de la ley antilavado. En esta pregunta nos va a apoyar Mari. Aquí Mari, por ejemplo, en la ley antilavado, ¿qué es? ¿Cómo es que surgió? ¿Qué nos puedes platicar acerca de esta nueva disposición? Bueno, realmente la parte a profundidad de revisar la ley antilavado a lo mejor requiriera de otro webinar, pero vamos a tratar de darles como las partes fundamentales. Vamos a hacer un poco de historia. En el 2003 México firmó el Convenio de Palermo, que lo que busca es promover la cooperación internacional para prevenir y combatir la delincuencia organizada, como ven en la pantalla. A raíz de esta firma de este convenio, el 17 de octubre del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Pero no fue hasta el 16 de agosto del 2013 que se presentó el reglamento para esta ley y entró en vigor a partir del 1 de septiembre del año pasado. Esta ley nos presenta y nos define, toma como definición de las organizaciones civiles la definición que tenemos en el Código Civil Federal y también toma las actividades que se realicen de la ley de fomento realizadas por las organizaciones de la sociedad civil. Aquí esta ley nos indica las operaciones vulnerables de las organizaciones civiles. La operación que ellos nos están marcando principalmente es la de el recibir donativos.
y nos marca dos aspectos muy importantes. Uno, que tenemos que identificar los donativos que recibimos a partir de 108,000 pesos, y otro, que tenemos que dar aviso de los donativos que recibimos a partir de 216,000 pesos. ¿Qué significa eso? Identificar quiere decir que en el momento en que nosotros nos demos cuenta que nuestro donante llegamos a la cantidad en un periodo de 6 meses de 108,000 pesos, tenemos que hacer un archivo de ese donante. En un periodo de 6 meses, a partir de la primera identificación del donante, tenemos que verificar si cumplimos esos 108,000 pesos y entonces hacemos un archivo de este donante. ¿Y qué tenemos que hacer con los 216,000 pesos? A partir de la identificación de la primera operación de este donante y que sumamos los 216,000 pesos en un periodo de 6 meses, no solamente tenemos que hacer el archivo, sino tenemos que dar aviso a la autoridad. ¿Y cuáles son nuestras obligaciones? Esta ley, ¿a qué nos obliga? Uno, nos obliga a nombrar a un representante legal. Regularmente las organizaciones ya tenemos un representante legal, pero si no lo tenemos, debemos de nombrar uno, porque en el momento en que nos registramos, nos pide un representante legal. Esto no quiere decir que la persona que vaya a realizar los reportes de avisos mensualmente vaya a ser representante legal. Sin embargo, sí es la persona que ante la autoridad debe de cumplir con este aviso. Número 2. Tenemos que registrarnos en el portal de prevención de lavado de dinero. En este registro que nos piden los datos de la organización, los datos del representante legal, los datos del consejo o si es un administrador único, la actividad vulnerable que estamos reportando, que son donativos, si tenemos sucursales o no. Y aquí hay algo que es muy importante. A veces a las organizaciones nos regalan alguna joya o alguna escultura, alguna obra de arte, y nosotros lo que hacemos es que la rifamos o la vendemos. Cuando tengamos nosotros esta actividad, la debemos de registrar como actividad vulnerable, porque otras de las actividades que hay es, por ejemplo, juegos y sorteos. Con esto nos damos cuenta que no solamente tenemos como organizaciones civiles la actividad de donativos, sino que podemos tener más, pero regularmente nos abocamos a donativos, pues es digamos que nuestra parte fundamental. Otro ejemplo podría ser si nos dan como herencia un inmueble y nosotros queremos venderlos, pues también tendríamos que registrar esta actividad como una actividad vulnerable porque es una venta de inmuebles. Y otro punto muy importante de esto es que tenemos prohibido recibir donativos en efectivo por 100,000 pesos o más. O sea, esto es fundamental. Ya no puede ser, bueno, regularmente creo que eso es como control interno y no debiera existir, pero por alguna razón se daban esos casos y entonces no podemos recibir donativos en efectivos de 100,000 pesos o más. Entonces, como parte de estas obligaciones, tenemos que identificar, es hacer un archivo físico digital con los datos de los donantes, reportar los donativos, además de hacer el archivo, debemos de hacer este reporte los días 17 de cada mes. Y también, si nosotros no tenemos movimientos, o sea, no recibimos ningún donativo, debemos hacer nuestro reporte en ceros. La fecha límite que tenemos es los días 17 de cada mes. Sin embargo, salió un calendario en el que nos indican en la página, en el portal, haciendo un comentario, el portal se encuentra en la página del SAT. Entonces, en el portal que podemos ingresar, nos están diciendo que si nosotros hacemos nuestro aviso en los calendarios establecidos para el 2014 y cumplimos con esos calendarios, los avisos que tenemos pendientes
del 2013 los podemos reportar y no nos van a aparecer como avisos, digamos, con carácter de extemporáneos. Entonces, es importante que cumplamos con las fechas que los tenemos, y si tenemos avisos atrasados del año pasado, pues no los pueden presentar y no serán extemporáneos. En las pantallas verán una lista de la información que nos piden para las personas físicas y también la información que tenemos que tener de resguardo. Es muy importante que hagamos nuestras carpetas, ya sea en digital o físico, porque si tenemos una revisión de la autoridad, nos van a pedir nuestros expedientes por donantes. Nosotros recomendamos hacer un expediente por cada donante e imprimir todos los avisos y hacer un resguardo de esa información. Sabemos que como organizaciones hemos tenido muchos problemas al presentar estos avisos, no solamente por los problemas de acceso a la página, sino porque tenemos donantes que por seguridad de su información no nos dan todos los datos que estamos pidiendo. A lo mejor no nos pueden dar la parte del acta constitutiva o la identificación del representante legal. Entonces, aquí es muy importante cuidar a nuestros donantes. Y en esa medida tenemos que explicarles la situación que se está presentando en el país, la razón del surgimiento de esta ley, el por qué necesitamos hacerlos, el por qué como organización es un ejercicio de transparencia que también necesitamos presentar, y porque finalmente sí necesitamos como organizaciones cumplir los requerimientos que nos piden para dar el aviso de los donativos que tenemos. Entonces, aquí es muy, muy importante poder nosotros explicarle a los donantes qué está pasando en el país, por qué surgió, pero sobre todo cuidar a nuestro donante y no dejar de presentar esta información. Entonces, a nivel general, les digo, este tema sí requiere de mayor profundidad probablemente, pero pues quisimos solamente darles los aspectos más importantes de esta ley. Ok, Mari, creo que ha sido muy buena tu exposición en este sentido y tenemos ya como los elementos básicos para saber qué es la ley antilavado. Y Mari, nos han preguntado mucho acerca, por ejemplo, de los donativos provenientes del extranjero. ¿Esto de la ley antilavado y reportar los donativos solo aplica para donantes nacionales o también para donantes extranjeros? Esta ley aplica para todo tipo de donativo que recibamos. Además, no es una ley que aplique solo a donatarias autorizadas. Aplica a todas las organizaciones que recibimos donativos. Ahorita la ley es obligatoria solo por el concepto de donativo para las organizaciones, pero no estamos exentos, como les comentaba, del resto de las actividades vulnerables. En la ley nos marca las organizaciones y las organizaciones como sus como su actividad vulnerable, donativos y 2 montos. Ajá. Entonces, es importante primero que necesitamos inscribirnos, y en el momento que nosotros nos inscribimos estamos obligados a dar el primer aviso. O sea, si nosotros recibimos un donativo nacional o extranjero, tenemos que inscribirnos como primer paso. Y a partir de que nos inscribimos, estamos obligados a mensualmente hacer nuestro aviso, ya sea en ceros o ya sea por montos. Pero es muy importante hacerlo. También tenemos que hacer un archivo. Decíamos que cuando identifiquemos a un donante que a partir de su primera identificación en un periodo de 6 meses y lo identificamos y cubre los 108, a lo que nos referimos con esto es que tenemos que hacer un archivo en el que nosotros podamos cubrir, si podemos regresarnos a la pantalla, tengamos todos los datos, en la parte de antilavado de la ley. La siguiente, por favor. Adelante. Tenemos que hacer nuestros archivos que decimos, ya sea físicos o digitales, deben de contener toda la información que estamos viendo en la pantalla. O sea, tenemos que tener el nombre completo, la fecha de nacimiento,
el país, y tenemos todos esos datos, los debemos de contener en un archivo, en una hoja de Excel, en una hoja de Word, pero tenemos que tener todos esos datos y anexados a esos datos toda la información que nos piden como identificación oficial, comprobante, constancias, una carta que nos dice que tiene conocimiento de la existencia del dueño beneficiario, la cual debe estar firmada por los que participen directamente en el acto u operación. Esta carta es fundamental, es muy importante que de todos nuestros donantes, ya sea personas físicas, morales, nacionales o extranjeras, tengamos esta información. Lo podemos tener físicamente o lo podemos tener digitalmente. Por eso, a eso me refiero cuando necesitamos hacer un archivo de cada uno de estos donantes. Ok, muchas gracias, Mari. Bueno, espero que eso haya contestado un poquito la pregunta de Pilar Tavera que tenía acerca del archivo que se tendría que hacer con respecto a los donantes. Bueno, pues bajo todas estas complejidades, ahora nos queda muy claro la importancia de tener una persona responsable y capacitada para llevar toda esta parte administrativa de una organización. Sin embargo, lo que es muy cierto es que a veces el equipo de trabajo también contribuye a una buena o una mala administración, ¿no es así, Mari? Y en este sentido, pues a veces uno, cuando está trabajando en los proyectos que no tienen nada que ver con esta área, se desvincula mucho de estas tareas. Mari, ¿tú qué nos recomendarías en este sentido? ¿Qué podemos implementar internamente con nuestro equipo de trabajo para mejorar la administración conjuntamente? Como lo comenté en los puntos para una buena administración que nosotros recomendamos, ya hacia el interior con el equipo de trabajo, creo que es muy importante el hacer políticas y procedimientos claros, sencillos y vigentes. O sea, quiere decir vigentes que sean actuales con lo que necesitamos cubrir. También es importante apoyar a los colaboradores, en el sentido de ayudarlos. Regularmente ellos hacen trabajos con consultores y ellos hacen o contratos o se hacen términos de referencia. Entonces es apoyarlos también para que desde esos contratos o de esos términos de referencia que trabajamos con externos, desde ahí también podamos definir qué les vamos a pedir en términos administrativos y cómo se los vamos a pedir. Y algo que es muy importante es socializar con el equipo. El equipo debe de saber qué está haciendo el área administrativa, cuáles son las reformas que nos afectan, por qué nos afectan, por qué es importante su participación y su colaboración. Y conocer también las políticas internas y externas que estamos aplicando estas reformas. En la medida que el equipo se sensibilice de los cambios, de las necesidades, de las actividades, en esa medida habrá mayor colaboración y podemos cumplir mejor las políticas y procedimientos. Creo que a veces nos quedamos con el mito de que el área administrativa no se puede llevar con los coordinadores de proyectos, porque a lo mejor el área administrativa pide tantas cosas que les complicamos a los coordinadores de proyectos llevar sus proyectos. Pero yo creo que no, que aquí es la base. Si ellos tienen una buena administración, si ellos saben cómo administramos, si ellos ven cómo se administra su proyecto, en esa medida van a estar más conscientes de lo importante que es administrar, de lo importante que es la sustentabilidad financiera de la organización y de lo importante que es la transparencia. Y en esa medida, pues vamos a poder tener como organización mayor número de donantes. Gracias, Mari. Y bueno, a veces se creyera que la sustentabilidad financiera de una organización está peleada con el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, por ejemplo, debido a que, bueno, pues estas representan un gasto y una erogación del dinero. Pero, ¿cuál dirías tú, Mari, que es la clave para lograr la autosustentabilidad de la organización y cumplir con todas las obligaciones fiscales al mismo tiempo?
Mira, yo creo que aquí en la parte de una buena administración también es como los puntos que decimos, es importante tener una planeación estratégica de la organización. Seamos una organización grande o pequeña, es importante ver hacia dónde vamos. Y en esa medida debemos de tener una planeación estratégica. Una vez que tengamos esa planeación estratégica, va a ser la base para nuestro plan de sustentabilidad financiera. También a veces es un mito el que no podemos tener un plan de sustentabilidad porque no somos una empresa. Una empresa tiene un plan financiero. Nosotros tenemos un plan de sustentabilidad financiera y sí podemos hacerlo y sí debemos hacerlo. Y a partir de ese plan debemos hacer nuestra planeación de procuración de fondos. Entonces esos son como fundamentales, porque ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra visión como la organización? Pero no solamente es hacia dónde queremos llegar, sino cómo lo vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer. Debemos de tener claramente un presupuesto anual que nos permita saber cuáles son nuestros gastos fundamentales. Nos decían en alguna de las preguntas es ¿por qué a veces la nómina sangra a la organización? Pues a veces nos sangra porque no estamos presupuestando, porque no sabemos qué queremos cubrir, cuánta gente queremos tener en la organización y cuál es el gasto que implica el tener esa gente. Entonces hay que presupuestar todos nuestros gastos, hay que presupuestar nuestros impuestos, nuestros IVAs, nuestra parte de no deducibles. También, a veces también creemos que las organizaciones, como decía Claudia, no pagamos impuestos, sí los pagamos, entonces hay que presupuestarlos, porque a veces nos llega el impuesto y no sabemos ni de dónde lo vamos a sacar. No, hay que presupuestar. Otro punto que creemos importante es que dentro de esos presupuestos consideremos nuestro gasto operativo, que ese es el gasto del día a día, el gasto de la luz, el gasto de la renta, el gasto del servidor, el gasto de lo que tengamos. Hay que presupuestarlo, hay que meterlo en los proyectos. Y hay que llevar un control de presupuesto. No solamente hay que presupuestar, sino llevar un control de presupuesto, incluso hacer un calendario de revisión. Es importante ser puntuales en esta revisión. También creo que es muy importante y que regularmente en las organizaciones tampoco trabajamos con ellos, son tableros de control. Creemos que los tableros de control solamente son para los financieros, pero no. También podemos tener tableros de control en las organizaciones. Tableros de control de nuestros honorarios o de nuestra nómina, tableros de control de nuestro gasto operativo. Y eso es importante porque eso nos va a decir en dónde tenemos focos rojos, cuáles son los indicadores. Si en determinado mes tenemos no cubierta la nómina, pues entonces, ¿qué está pasando? ¿En qué tenemos que trabajar? Entonces, creo que esto es importante para tener una sustentabilidad financiera y que nosotros podamos cubrir no solamente los gastos de la organización, sino también nuestras obligaciones fiscales. Perfecto, Mari. Entonces, pues, se podría decir que la clave es tener un buen presupuesto. Entre otros elementos que son importantes. Y bueno, por último, y ya casi uno de los últimos temas de este webinar, es la transparencia. ¿Por qué es importante, Mari, tener buenas prácticas de transparencia en nuestra organización? Es importante tener buenas prácticas. Yo creo que hay puntos fundamentales. Por ejemplo, una práctica muy importante que es el dictamen fiscal. Ahorita nos están diciendo que ya no es obligatorio, este dictamen. Sin embargo, como un ejercicio de transparencia, es importante hacerlo. Es importante hacerlo porque es una mirada externa hacia nuestro control interno. Es importante hacerlo porque, si bien no nos los pide la autoridad, muchos de los donantes nos los están pidiendo, porque es un ejercicio de transparencia. Es que una autoridad
contable nos diga, están haciendo bien y están clasificando bien los gastos. Entonces, muchos donantes, muchas fundaciones, muchos donantes nacionales y extranjeros te piden tus estados financieros auditados. Entonces, hacer el dictamen fiscal es un ejercicio de transparencia. Eso es decisión de cada una de la organización, pero hacerlo tiene mucho más beneficios que perjuicios. Y en esa medida creo que el único perjuicio que tendríamos sería el monto que tenemos que pagar. Pero si hacemos un buen presupuesto y podemos incluir este gasto, podríamos ver de dónde sacamos ese dinero para hacer nuestro dictamen fiscal. Otro punto que es importante es que si bien tampoco ya es obligatorio incluir el folio y el número de diario oficial en nuestras facturas o recibos, yo creo que es importante hacerlo. ¿Por qué? Porque en nuestro folio, en nuestros recibos van a ver la fecha y el folio en el que están renovando la autorización como donataria autorizada. Entonces también es un buen ejercicio el que nosotros lo incluyamos. Otro punto que es importante es el reportar. Creo que es importante el hacer reportes desde internamente desde la organización. Si creamos confianza internamente desde la organización, pues vamos a crear confianza hacia el exterior. Entonces, ¿qué hay que reportar? Bueno, pues hay que reportar nuestros controles de presupuestos, nuestros gastos, nuestros estados financieros. ¿Ante quién? Pues ante los colaboradores, ante nuestros consejos, ante las coaliciones con las que estemos trabajando, ante los donantes cuando ellos lo requieran o al cierre de nuestros proyectos, ante las autoridades y ante el público en general. Y una forma en la que nosotros también podemos ejercer y reportar es cuando aparece nuestra información en fondos a la vista. ¿Y qué es lo que se hace con esto? Se hace un ejercicio de transparencia, se hace un ejercicio de crear confianza en el sector, se hace un ejercicio de crear confianza en las organizaciones. Y en particular, hablando de alternativas, pues se hace un ejercicio de crear confianza en alternativas y capacidades. Ok, muchas gracias. Bueno, pues estamos en muy buen tiempo, hemos terminado la mayor de todos los temas en 1 hora, entonces tenemos como suficiente tiempo para contestar algunas preguntas que nos han llegado de nuestros participantes. ¿Quién quiere comenzar, Cris o Mari? Bueno, aquí nos dicen que Cris es la valiente que va a comenzar. A ver, Cris, ¿tienes algunas preguntas por ahí? ¿Nos puedes ayudar a irlas contestando? Sí, bueno, esta es de Cintia Jaramillo. Nos dice que tienen, que ya están constituidas pero no han tenido ingresos, que sí es necesario inscribirse ante el SAT. La recomendación es que sí, porque estar constituidas como tal, es decir, tener tu acta constitutiva, no te garantiza que seas donataria autorizada. Tienes que estar inscrita al RFC, es decir, al SAT, para que inicies con el trámite para tener la autorización como donataria, porque obtener un RFC tampoco te garantiza que seas donataria autorizada. Ese es el primer paso y después tienes que seguir una serie de trámites para tener el reconocimiento ante la autoridad. Si llegaras a tener en ese inter un ingreso, no lo puedes tener problemas ahí en la parte de tu donante, incluso por no ser donataria autorizada todavía. También de Cintia nos pregunta que si tienen actividades, si no tuvieron retenciones, si están obligadas a presentar la declaración informativa múltiple. Es importante, al momento de inscribirse al RFC, el SAT les entrega una serie de obligaciones. Generalmente sí van adecuadas a las organizaciones civiles, esto es decir, solo la declaración anual,
las obligaciones de retenciones van en función a un cuestionario de inscripción que se les hace, es decir, hay preguntas como si van a pagar honorarios, arrendamientos, sueldos. Si en este cuestionario se indica que sí, la obligación ya está implícita en su cédula de identificación fiscal, entonces esta declaración se tiene que presentar sin operaciones. Si se omite la presentación de esta declaración, estaríamos incumpliendo. No estarían obligadas a presentarlas en el caso de que en su cédula no tengan la obligación como tal. También nos preguntan respecto a las obligaciones, María Luisa Hernández, de que en su RFC no tienen la obligación de IVA como tal. Aquí es diferente. Como hemos comentado, las obligaciones de IVA son en función a las actividades que realicen. A lo mejor en un principio no se tenía contemplado realizar actividades sujetas al impuesto al valor agregado, pero si a lo largo de la operación de la organización sí tienen este tipo de actividades, entonces en ese momento se tendría que dar de alta la obligación y hacer esta declaración. También Elsa Valiente nos pregunta si hay algún tipo de límite en cuanto al pago de remuneraciones al personal. En este límite del 5% de gastos de administración, sí la ley enumera cierto tipo de gastos, incluyendo las remuneraciones al personal, que pueden estar dentro de esta limitante siempre y cuando estén destinados a tal cual actividades administrativas o de oficina. Y también hace la especificación de que si están destinados estos gastos a las realizaciones de los proyectos, no estarían dentro de este límite de gastos de administración. Nos preguntan también, Raúl Camacho, que no se presentó el aviso de transparencia y que cómo se puede presentar. Cuando estamos en fechas de presentar cierto tipo de información, el SAT habilita esos campos o esos vínculos en su página del SAT. Por ejemplo, el aviso de continuidad está habilitado esa sección en su portal durante los meses de enero y febrero. Si pasa esta fecha, simplemente no lo encontramos habilitado. Lo mismo pasa con el aviso de transparencia. Está habilitado durante los meses de noviembre y diciembre y los periodos en que haya prórroga, como sucedió nuevamente para este ejercicio. Si nos encontramos con la limitante de que no lo podemos presentar en la página del SAT, tendríamos que acudir directamente a la autoridad, a sus oficinas, para ponernos al corriente con esta obligación. Para efecto de los gastos, nos pregunta Gabriela Coronel si deben de estar especificados en nuestro objeto social. El objeto social se especifica las actividades y los ingresos que se van a tener, no bien los gastos. Los gastos deben de estar justificados para la realización del objeto social y en el caso de las becas, estar soportado con los instructivos y convocatorias al público en general que se comentaron. También nos pregunta Elsa Valiente de las diferencias de los convenios o de las características que pueden tener entre un donativo y una prestación de servicios. Primero deberíamos identificar en el objeto social cuáles son exactamente los objetos que fueron autorizados y qué tipo de actividades como tal. Un donativo como tal no está condicionado, simplemente, y es costumbre y es una práctica sana, como bien lo ha mencionado María a lo largo de la plática, es la transparencia y la rendición de cuentas de lo que se hace con los donativos recibidos. Sin embargo, una prestación de servicios como tal sí está sujeta a un entregable y a una rendición de cuentas un poco más formal y en función a resultados. Esa sería un poco la distinción entre el donativo y la prestación de servicios que está autorizada en el objeto social. Ok, muchas gracias, Cris. Aquí Mari también tiene algunas otras preguntas. A ver, vamos a comenzar. Con respecto a los controles administrativos, nos pregunta Melina Yepes. ¿Nos puedes ayudar a contestar, Mari? Bueno, Melina, creo que aquí los controles administrativos estamos hablando
desde poder hacer un manual de recursos humanos donde tengas tu descripción de puestos, donde tengas tus tabuladores de puestos, donde tengas tu organigrama, donde tengas todas tus especificaciones de las prestaciones que das, si das seguro social, si das algún seguro de gastos médicos, o sea, ese es un tipo de control. Por otro lado, tenemos los controles administrativos, que tú puedas decir, a ver, mensualmente, cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos, cuáles son, qué tipo de donativos vas teniendo, o sea, si vas teniendo donativos internacionales, donativos nacionales, de particulares, por proyectos, por servicios, y eso te va a permitir, por ejemplo, cuál sería tu estrategia de procuración de fondos. Tenemos también, puedes tener también como controles, en el sentido de tus pagos, tu pago de nómina, cómo va siendo tu pago de nómina, de qué tipo de proyecto. Es fundamental tener un control mensual de cómo estás gastando en cada uno de los proyectos. Esto te va a permitir que tus coordinadores de proyectos sepan hasta dónde tienen dinero para gastar. Lo que se presenta frecuentemente es que el coordinador de proyecto a veces está en campo y te dice, necesito para viáticos, necesito para pagarle a los consultores, necesito, pero como no lleva un control del proyecto y si no lo llevamos en la administración, lo que pasa es que de repente ya te puedes estar gastando más de lo que tienes. Entonces, el control del presupuesto de los proyectos es fundamental. Lo hace el área administrativa junto con los coordinadores de proyectos. Ahora, otra forma, en la parte de comunicación y de cómo socializar, yo creo que el poder tener a tu contador internamente y que el contador haga una reunión y que les explique por qué es importante la reforma, por qué cambia. Si no tienes un contador interno, pues invitar al contador externo y explicarle las razones y explicarles por qué esta parte, y después pues mandarle un documento que es un documento interno a los que todos nos debemos de apegar, pero principalmente la explicación es fundamental. O sea, esa estrategia de comunicación es involucrarlos, hacerlos partícipes. Entonces espero que estos sean como algunos puntos que te puedan servir. Otro punto que tenemos es que nos pregunta Cintia y Paola qué es un tablero de control y cómo lo vamos a armar. Un tablero de control es un documento que te permite identificar focos rojos financieros dentro de la organización. Por ejemplo, podríamos hacer un tablero de control de la parte de nómina. Entonces, tú registras en ese tablero todas las personas que están dentro de la organización. Lo que haces es que registras cuánto gastas por cada una de esas personas. Y si vas a tener incluso un aumento de sueldo en el transcurso del año, consideras mensualmente cuánto es lo que gastas por esa persona y cuánto vas a gastar en ella con ese incremento de sueldo. Después de eso, identificas esa persona si está incluida en alguno de los proyectos, ¿sí? Entonces, si está incluida en alguno de los proyectos, pues tú puedes poner incluso un color azul, digamos que ya hablando muy prácticamente, que está incluido en proyectos. Pero si esa persona, su sueldo, no lo tienes incluido en ningún proyecto, entonces tú lo puedes poner de color rojo. Y así haces con cada uno de los integrantes de la organización, en una sola tabla, en un solo documento, de tal forma que tu director o tu consejo o la persona que se encarga de trabajar en la sustentabilidad financiera, con una sola vista puede identificar cuántas personas no están cubiertas por proyectos. Entonces quiere decir que tenemos que trabajar en cubrir todos esos focos rojos, el tiempo que tenemos que hacerlo, y entonces con este tipo de herramientas ayudas a los tomadores de decisiones a hacer una estrategia para procurar fondos, además de la que ya tienes establecida
en tu plan estratégico, pero a lo mejor una estrategia emergente. Y así como está lo de nómina, puedes hacer con tu gasto operativo, puedes hacer con tus impuestos, puedes hacer con los gastos fundamentales de la organización. Te digo, finalmente son herramientas que nos permiten trabajar para que los tomadores de decisiones puedan establecer estrategias. Eso es un tablero de control y te sirve mucho porque tienes una visión general financiera de la organización y sabes dónde están los focos rojos. Tenemos otras preguntas. Tenemos aquí una pregunta de Pilar Talavera con respecto a la ley antilavado, que dice que a qué se refiere con hacer un archivo de los documentos de los donantes de más de 100,000 pesos. Bueno, son 108, pero lo que tenemos que hacer es lo que les comentaba. Hay que hacer un archivo físico o digital, pero no solo de los que tenemos. Hay que aclarar. Uno es identificar. Identificamos a los que son arriba de 108. Entonces, los identificamos y hacemos su archivo con toda la información que presentamos en la diapositiva. Y el punto 2 es los de 216,000, los identificamos, damos el aviso y también tenemos que generar este archivo. O sea, la única diferencia es que con los 108 no lo vamos a reportar en el portal, pero tenemos que identificar y generar el archivo. Entonces, no sé si pues expliqué y nos pudiera quedar claro este punto. Tenemos otro punto, nos dice aquí Cintia Jaramillo, que si tenemos que registrarnos a la brevedad ante el portal. Aquí lo importante es que a partir de que nosotros nos registremos, en ese momento tenemos que empezar a dar avisos. Entonces, si no tenemos ahorita como un donativo que nos indique que nos tenemos que registrar, pues no tendría como caso registrarnos, sino a partir de que empezamos a tener esa actividad. Pero aquí es importante decir, a ver, ya me llegó un donativo de 216, de 108, entonces sí tenemos que registrarnos. Si no tenemos ningún tipo de ese movimiento, no lo hagamos hasta que empecemos con esta actividad. Entonces no es obligatorio si no tienes nada, porque nada más vas a estar reportando en ceros. Ok, muchas gracias, Mari. Entonces, si no hay donativos, pues no hay que registrarnos en el portal antilavado. Muy bien. Cris, por acá tienes otras preguntas con respecto a las obligaciones fiscales de Paola Montiel. Sí, de este tema de declaraciones, nos pregunta si están obligadas a la declaración de clientes y proveedores. Esto es dependiendo de qué obligaciones fiscales tengan. Es decir, si tienen obligación de IVA, ya tienen una obligación adicional que también se llama DIOT, Declaración de Operaciones con Terceros. Esto es que se haga de manera mensual. Si se tiene la obligación de IVA y la obligación de la famosa DIOT, entonces ya no se está obligado a presentar esta declaración de clientes y proveedores. Si no se tiene la obligación de IVA, a nivel anual se tendría que presentar una declaración de clientes y proveedores respecto al ejercicio anterior, a más tardar también el 15 de febrero. Esto se presenta así físicamente en las oficinas del SAT. También nos pregunta Raúl Camacho de la autorización revocada por parte de las autoridades. Cuando se revoca la autorización, también hay una serie de trámites a seguir directamente en las oficinas del SAT, un poco como el primer trámite de autorización, de la confirmación del acta constitutiva, de los objetos, incluso del cumplimiento de las obligaciones por las cuales fueron revocadas. Los tiempos de respuesta ya son más ágiles por parte de la autoridad. En promedio son de 60 a 90 días y deberían de iniciar el trámite directamente en las oficinas del SAT. La consecuencia para los donantes es que si
hacen un donativo a una organización que no está autorizada como tal, ese gasto no sería deducible para ellos. En cuestión de las becas, el recibo firmado y soportado con el reglamento y con la convocatoria al público en general estaría soportado para que sea un gasto deducible. Gracias, Cris. Por aquí también Juana Acosta nos dice: el año pasado perdimos nuestro permiso para ser donatarias y bueno, están en proceso de recuperarla. Están revisando en el SAT para ver si pueden hacerlo desde ahí, pero no están muy seguros sobre el periodo en el que se puede habilitar este apartado. ¿Tú sabes, Cris? Sí, como lo comentamos, hay links específicos en la página del SAT que solo están habilitados durante los periodos en que se está obligada a hacer la presentación. Como comentamos, el aviso de continuidad solo está habilitado durante los meses de enero y febrero, y el aviso de transparencia se habilita durante los meses de noviembre y diciembre. Ahorita hay prórroga también para el aviso de transparencia, entonces sigue habilitado. Sin embargo, en cuanto se termine esta fecha límite, el portal solo deja estos portales de manera de consulta y no de información. En el caso de que se haya pasado la fecha, deberían dirigirse directamente a la autoridad para que les indique la forma en que pueden dar cumplimiento a esta obligación. Nos preguntan respecto a los gastos del 5% de los gastos de administración en función a los ingresos. Como bien lo ha platicado Mari a lo largo de la plática, presupuestar los ingresos que se pueden tener nos daría un parámetro respecto al límite del gasto de administración que se va teniendo a lo largo del ejercicio. Si no supiéramos los ingresos que se tienen, sería cuestión de monitorearlos mes con mes, de acuerdo a los ingresos que se vayan generando. Ok, gracias, Cris. Y ya por último tenemos algunas preguntas para Mari acerca de la parte administrativa. A ver, Mari, ¿cuáles tienes? Aquí nos preguntan si voy a empezar un proyecto con el INEA, ¿le tengo que pedir esta carta? Es una pregunta en cuanto a la ley antilavado. Sí, esta es una buena pregunta y creo que es muy recomendable hacerlo. A partir de que vamos a firmar algún convenio o algún convenio, algún contrato, algo que nos indique que va a ser a través de un donativo, sí es muy importante pedirlo y a lo mejor establecerlo desde que firmamos el documento, porque esto nos va a permitir tener mucho más rapidez en la generación de esta información y nos va a ayudar mucho ya en la parte administrativa y del día a día de presentar estos informes. Entonces, esto sería una muy buena práctica. Luego, nos pregunta Raúl Camacho que qué tiene más validez, el dictamen o el aviso de transparencia. Yo creo que aquí son dos cosas diferentes. El aviso de transparencia es una obligación que no podemos deslindarnos de ella. Y ahorita la autoridad nos está diciendo que el dictamen es opcional. Entonces, el dictamen, tu organización decides si lo quieres hacer. Puedes poner en una balanza los beneficios y digamos que lo negativo que te pueda tener, pero ya es una decisión tuya como organización. La parte del aviso de transparencia es una obligación que tenemos que hacer y es que también es parte de ciertos requisitos para que nosotros no perdamos nuestra autorización como donataria autorizada. Entonces, creo que aquí sí son cosas diferentes. Nos preguntan aquí sobre Pilar Talavera, sobre el gasto operativo, si tendríamos algún consejo de cómo cubrirlo cuando cada vez son menos las financiadoras que permiten presupuestar este tipo de gastos. Yo creo que aquí también es muy importante el que nosotros tengamos servicios, digamos, o ingresos no etiquetados. ¿Qué quiere decir ingresos no etiquetados? Que son ingresos que no tenemos que gastarnos en un determinado proyecto.
básicamente estos ingresos son generados por los servicios que damos como organización. Entonces, una parte de nuestro gasto operativo lo vamos a meter en los proyectos de acuerdo al porcentaje que nos permite el donante, y la otra parte fundamental es la parte de servicios que damos nosotros, y que ahí estamos en toda la libertad de poder cubrir nuestros gastos. Entonces aquí mucho de esto depende de la estrategia de procuración de fondo que tengamos. Aquí es fundamental, por eso esa parte del presupuesto, si la tenemos, y poder trabajar en la parte de procuración de fondos en nuestra estrategia, es fundamental para poder cubrir nuestro gasto operativo, que como todas las organizaciones sabemos que es nuestro talón de Aquiles. Ahorita vamos a pasarle el micrófono a Cris, que tiene otras preguntas, y luego continuamos con otras. A ver, Cris, por acá tienes otras preguntas acerca de Mónica Cervantes. Dice, ahora que es tiempo de declaraciones anuales, algunas personas solicitan que el despacho de contadores no haga ninguna declaración a nombre de ellos. Sin embargo, el despacho me dice que ellos no lo hacen, pero algunas personas han tenido dificultad en la contabilidad personal en años anteriores. ¿Qué procede? Seguramente la pregunta va enfocada a las personas que se les paga por concepto de sueldos o asimilados a salarios, ya que en el caso de honorarios se presenta, simplemente es informativo la retención que se le hizo durante el ejercicio, y no tiene ninguna implicación en la declaración de las personas físicas, simplemente entregarle su constancia. Para efectos de los pagos que se hacen a sueldos y asimilados, hay una opción dentro de la integración de esta declaración que dice si se hizo un cálculo anual para esa persona física por los pagos que se hicieron de asimilados y de sueldos. Si las personas físicas, integrantes de la organización, que deciden que no se les haga su cálculo anual para que ellos lo hagan de manera personal y lo presenten en el mes de abril, es la indicación a la que seguramente te refieres. Esto es a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio en curso, es decir, se debió haber entregado una carta a más tardar el 31 de diciembre de 2013, indicando a la organización para que a su vez informe a la persona o a los contadores encargados de realizar esta declaración de qué personas no quieren que se haga su declaración anual a través de esta declaración informativa. Con ese supuesto o con ese detalle de decir sí o no, es cuando las personas físicas podrían con esa constancia hacer su declaración de manera personal, además de ciertos requisitos de si no tuvieron ingresos mayores a 400,000 pesos, o si no tienen otros patrones, por así decirlo, en el caso de percibir sueldos. Hay otra pregunta que nos dice de las actividades no lucrativas por organismos no lucrativos. Finalmente, en estas disposiciones del SAT, con la reforma, como bien es cierto, amplió los objetos o las actividades contenidas en la ley, también limitó qué tipo de organizaciones podrían estar sujetas a estas actividades. Entonces, está muy especificado en el título 3 qué organizaciones y qué actividades son consideradas sin fines de lucro. Si caemos en estos supuestos y en todo el desglose del artículo ahora 79 de las actividades consideradas como no lucrativas, estaríamos en estos supuestos y en estas obligaciones que se han comentado. Si no estamos en este título, seríamos del régimen general con todas las obligaciones fiscales que correspondan. En caso de donativos en especie para CFDI, como comentamos, el XML contiene una información muy específica y muy limitada en cuanto a los comprobantes fiscales. Esto es RFC, montos, una descripción muy breve del concepto y domicilios fiscales en su caso, o los importes y las fechas en cuanto se está dando la operación. Para efectos de donativos en especie, si
si entramos a ya las cuestiones de tecnológicas de incluso del proveedor o del software que se esté utilizando, si permite elaborar un recibo sin cantidad, podríamos hacerlo. Recuerden que las especificaciones para los donativos en especie son indicar que ya fue de la descripción del bien e indicar que ya fue deducible para efectos del impuesto sobre la renta, y este tipo de características solo las vamos a ver en la representación impresa CFD, PDF del CFDI, no bien en el XML. Ok, entonces, bueno, por ahí hay más preguntas. Vamos a hacer ya las últimas para ir cerrando nuestro webinar. Y para, a ver, Mari nos va a preguntar algunas preguntas que nos hace Gabriela González. Es una donación del mismo donante, dice. No es por las cuotas de recuperación. O sea, se refiere como a si las cuotas de recuperación también habría que reportarlas. A ver, el monto al que tenemos que llegar de 108, de 216, es por un mismo donante. O sea, si un donante en un periodo llegamos a la cifra de 108, es un aviso, una identificación. Si llegamos a los 216 es un aviso, pero es por cada uno de los donantes. O sea, si tenemos 100,000 pesos o 108,000, pero esos están conformados por 10 donantes o por 12 donantes, entonces no tenemos que hacer esa identificación. A veces las cuotas de recuperación las manejan como facturas, entonces se da el comprobante de factura. Aquí es todo aquello que nosotros damos como comprobante, un recibo de donativo. Entonces sí es importante identificar cuando es un servicio y damos una factura, o una cuota de recuperación y damos una factura, o cuando damos un recibo de donativo. Luego, Gabriela Coronel nos dice que si se tiene que estar actualizado el expediente de los donantes, por ejemplo, el caso de 3 meses de comprobante de domicilio. Mira, aquí sí hay como a veces, todavía tenemos como lagunas en este tipo de ley, porque sí es muy complicado que nuestro donante en el extranjero pues nos mande cada 6 meses un comprobante de domicilio con esa vigencia. Entonces, por lo pronto, nosotros lo que recomendaríamos es tener ese archivo completo y pues sí, muy probablemente hacer una consulta al portal y decir si tenemos que tener actualizado este archivo, porque sí sería como un trabajo muy constante, y si hay organizaciones que reciben muchísimos donativos y tienen que hacer, por lo menos imagínate, un expediente o 10 expedientes en un mes, entonces estaríamos hablando de una actividad administrativa muy fuerte. Entonces, yo recomendaría por lo pronto, pues cumplir con nuestro archivo en cuanto a contenido y poder hacer una consulta ante el portal de si tenemos que actualizar esta información. Nos pide... Gracias, Mari. También nos pregunta Melina Yepes. ¿Es saludable para la organización que el contador realice el seguimiento de la ley antilavado y también del reporte de transparencia, o debe hacerlo uno dentro de la organización? Yo creo que aquí depende de cómo esté la organización. O sea, creo que toda la parte de cuestiones fiscales, toda la parte de cuestiones del SAT, pues es importante que la realice el contador. Sin embargo, la parte de y el contador, si está interno o externo, si es como una parte de sus obligaciones. La parte de la ley, el reporte de la ley antilavado, pues queda dentro del área administrativa. La puede hacer el contador o la puede hacer cualquiera de las personas del área administrativa, pero sí hay que asignar un responsable. Y algo es muy importante que tenemos es, y que lo vimos en las pantallas, es el tener un manual interno de cómo nosotros hacemos y ejecutamos la ley antilavado. Este manual que tenemos que hacer como obligación tiene que indicar quién de la organización está haciendo los reportes o los avisos. Es un manual indicando todo,
un manual de procedimiento que indica cómo internamente estamos dando cumplimiento a esta ley. Quién guarda los archivos, quién solicita la información, si le estamos pidiendo desde que hacemos los convenios, quién da el aviso, quién es el representante legal, cómo está documentado, cuánto tiempo tenemos que guardar esta información. Entonces, este manual también es un requerimiento de la ley antilavado. Y aquí todo depende de cómo está organizada la organización, cómo son las descripciones de puestos. Lo que sí es que, pues, el representante legal seguramente no va a ser la persona que se meta al portal y dé el aviso mensual. Eso sí lo tenemos como muy claro. No sé si hay alguna otra pregunta para Cris. Sí, hay una pregunta para Cris de Ivette Damián, que dice, ¿qué pasa con los donativos del público en general en la página del SAT? Nos piden un RFC. ¿Qué se tiene que poner en ese sentido? Sí, el SAT sí tiene prevista esta situación de que algunas personas no cuenten con RFC o simplemente no soliciten un recibo. Sin embargo, las organizaciones sí están obligadas a tomar, a hacer un comprobante por todos los donativos que reciban. Esto es un comprobante al público en general. En esta cuestión hay un RFC genérico que después se los podríamos hacer llegar, tal cual son X y ceros, proporcionado por el SAT. Les podemos dar ese número. Es un RFC genérico porque pueden utilizar en sus comprobantes fiscales, está autorizado por el SAT y ya con eso les validaría sus comprobantes fiscales. Ok, muchas gracias, Cris. Pues ya cerramos en este momento la parte de preguntas y respuestas de este webinar. Por ahí se quedaron algunas sin contestar. Vamos a tratar de darles respuesta posteriormente por correo electrónico o en el mismo chat después de que cerremos cerremos nuestro webinar. Bueno, pues ya vimos todos los elementos que son muy importantes para la administración, desde las cuestiones internas hasta las obligaciones fiscales y cómo reportar hacia afuera también nuestras finanzas. En este momento vamos a hacer un resumen que son los 10 tips sobre cómo tener una administración eficiente y llevar un buen control. Aquí tenemos como número 1, una administración eficiente implica una buena descripción de puestos, manuales de políticas y procedimientos claros, un plan de sustentabilidad financiero, catálogos de cuentas y tener un presupuesto anual y por proyecto. El tip número 2 que les estamos dando es las modificaciones a la ley si permiten que sean autorizadas más actividades por el SAT, lo que aumenta la probabilidad de que existan más organizaciones como donatarias autorizadas. Los donativos de particulares no entran en el límite del 10% de deducciones personales, por lo que esto significa también un beneficio para la procuración de fondos de nuestras organizaciones. Hay que mantenerse siempre informados sobre todas estas disposiciones fiscales. Como número 3, resumimos que la mejor forma para emitir recibos CFDI es recurrir a un proveedor autorizado del SAT, que también se le conoce como PAC. Recuerda que como todo contribuyente, las organizaciones de la sociedad civil también pagan impuestos, sin embargo, solamente estamos exentas de pagar ISR por ingresos de donativos y de bienes y servicios directamente relacionados con nuestro objeto social. Sin embargo, sí se pueden tener ingresos distintos a nuestro objeto social, siempre y cuando estos no rebasen el 10% de nuestro ingreso. El tip número 5 que les estamos dando es un gasto no deducible es aquel que no tiene relación con tu actividad o el comprobante fiscal no cuenta con los requisitos necesarios que específicamente requiere el SAT. El número 6 es que no olvides hacer tus declaraciones mensuales y anuales, llevar a cabo tu declaración informativa múltiple, el aviso de continuidad,
tu informe de transparencia, etcétera. En el número 7, recuerda que si recibes donativos nacionales o internacionales a partir de 108,000 pesos, ya se toma en cuenta como una identificación de un donativo y tienes que armar su expediente. A partir de 216,000 pesos, debes realizar el aviso ante la autoridad para evitar sanciones en la ley antilavado. La administración de una OSC no depende de una sola persona. Este es el tip número 8. Tienes que involucrar a todo tu equipo de trabajo para mejorar tu administración. El tip número 9. Sabemos ahora que la sustentabilidad de nuestras organizaciones no está peleada con las obligaciones fiscales. Una buena planeación financiera y un buen control de gastos puede contribuir al buen funcionamiento de nuestras organizaciones. Y por último, no olviden que la transparencia es un muy buen hábito que nos ayudará a la sustentabilidad financiera, así que tómenlo también como una inversión a largo plazo. Bueno, pues muchas gracias. Con esto estamos finalizando nuestro webinar. Queremos agradecer especialmente a Cristian Gutiérrez, que viene de Hans Consultores. En esta diapositiva que les estamos dejando vienen sus datos de contacto por cualquier duda que ustedes tengan o quieran saber más acerca de sus servicios. También queremos agradecer a nuestra querida Mari Carmen Tenorio, administradora de Alternativas. También está su correo de contacto por si quieren hacerle llegar más preguntas, si quieren saber más consejos que Mari les pueda proporcionar para mejorar la administración de su organización. También les quiero hacer el comercial de que Mari está iniciando una comunidad de pares de administradores de OSCs con el fin de que entre todos nos apoyemos para mejorar esta tarea tan necesaria y a veces que puede ser tan compleja en nuestras organizaciones. Bueno, por último, también agradecer a todo el equipo que estuvo aquí presente en el webinar, que sin ellos no pudo haber sido posible, a Dani, a Marco, a Jonathan, a Emanuel y a Aldo, que también estuvo aquí en la producción de este webinar. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto sería todo. Queremos recordarles que les mandamos un link por el chat en el cual estamos mandando una encuesta de salida. Queremos saber sus opiniones acerca de este webinar, qué les pareció, qué les pareció el contenido, etcétera. Hay distintas preguntas en esta encuesta. Nos gustaría mucho que nos las contestaran para seguir mejorando todo este tipo de ofertas que estamos ofreciendo desde Fondos a la Vista. Pues muchas gracias por todo. Seguimos a sus órdenes. Mi nombre es Claudia Natera y recuerden que estamos trabajando por una sociedad civil más confiable y más transparente. Muchas gracias.